Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Obama invita a Netanyahu a una visita después de firmar el acuerdo con Irán. Los líderes de Hamás se reúnen en Qatar para estudiar una tregua de 5 años con Israel. Exteriores de Israel produce un vídeo de dibujos animados burlándose de la cobertura periodística del último conflicto, y los avances kurdos comprometen la entrada de nuevos combatientes de Daesh a través de la frontera turco-siria. Estos son los titulares, como decimos, de las noticias que vamos a desarrollar, y en el comentario Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha invitado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que viaje en julio a Washington para mantener conversaciones directas una vez pasada la fecha límite para el acuerdo nuclear con Irán. Según ha trascendido, la visita podría tener lugar entre el 15 y el 16 de julio, si bien por el momento no hay un pronunciamiento oficial al respecto. Netanyahu ha sido una de las figuras políticas más críticas con las conversaciones nucleares con Irán, y el domingo acusó a las potencias mundiales de hacer nuevas concesiones para permitir alcanzar un acuerdo antes del 30 de junio, que contemplaría que Irán pueda mantener un programa de enriquecimiento de uranio dentro de unos términos pactados y limitados. A cambio, la República Islámica debe despejar todas las dudas sobre la naturaleza exclusivamente pacífica de su programa. Claro que cómo se van a despejar las dudas, esa es la gran incógnita. E incluso la pregunta es si cuando se vean Obama y Netanyahu en Washington, Obama ya más relajado porque va a tener el pacto firmado y va a hacer todo a posteriori. Y va a decirle Netanyahu, pues esto es lo que hay. Lo tomas o lentejas o lentejas. El tema es... Esto va a despejar no todas las dudas, alguna duda sobre el programa nuclear iraní, porque se han hecho muchísimas concesiones. Esto lo sabemos por las propias labor de los espías israelíes o de los virus de los hoteles o de la forma que sea, pero se sabe exactamente que van a dejar un sistema de inspecciones de la organización atómica muy ligero, sin acceso a sitios militares donde puedan estar haciéndose estas mismas labores. O sea, si van a trasladar las famosas centrifugadoras, estas que hacen que el uranio se enriquezca hasta un punto que sirva como arma atómica, pues en vez de tenerlo en las instalaciones diseñadas como instalaciones nucleares, los van a trasladar a cuarteles militares, y se han sacado en los cuarteles militares no va a entrar la Organización de Inspección Atómica. Ya está. Es tan sencillo como esto. Es tan sencillo como que entre el uranio que ya tienen enriquecido y el uranio que pueden llegar a enriquecer, o sea que ya está enriquecido parcialmente, que solamente le falta un poquito, están en unas 219 kilos de una cosa que cuando llega a 250 kilos se transforma en una bomba atómica. Ahí estamos, o sea, para que la gente tenga una idea de las dimensiones, o sea, al programa nuclear de Irán le falta un 10% de todo el proceso de enriquecimiento. Así que esto va muy mal, y me imagino que Netanyahu el 15 y el 16 de julio irá a Washington, pero tal como me suena, como es él y como lo conozco, pues se llevará algunas en la manga para plantearle a Obama respecto al tema de Irán. Seguimos. Dirigentes del grupo terrorista islámico Hamás, que controla la Franja de Gaza, se reunieron en Qatar en los últimos días para discutir una propuesta sobre un cese de fuego de largo alcance con Israel. Esta iniciativa está respaldada tanto por Qatar como por Turquía y está basada en un esquema formulado por el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Nikolai Mladenov. La propuesta de tregua incluye una cláusula con respecto al establecimiento de un puerto marino en Gaza, que estaría sujeto a la supervisión israelí o internacional. Sí, esto llama mucho la atención. O sea, de pronto, en estos momentos, jamás, no por presión de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de nadie, está hablando de una tregua. A ver, vamos a proponerle a Israel una tregua de 5 años. ¿Me he perdido algún capítulo de la serie? Pues sí, les vamos a contar qué capítulo de la serie se han perdido. Se han perdido el capítulo de Daesh en Gaza. Daesh en Gaza
es la mayor amenaza que ha sufrido Hamás en toda su historia. Por supuesto, mucho mayor que la muerte de los civiles, el bombardeo de las escuelas, las mezquitas, los hospitales y todo lo que van a acusar a Israel la semana que viene con el famoso Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Porque de eso vive Hamás. Hamás vive de ser víctima. El problema es que a Hamás le ha crecido un enano que se llama Daesh y que está arrasando, como quien dice, en las listas de éxitos. Y ante el avance de Daesh, los que están apoyando para que esto no llegue a más son tres factores. Uno, que financia directamente a Hamás, que se llama Irán, que es como el niño malo que está detrás de todo, es como el niño de la clase que cuando hay alguien que hace una perrería, la profesora va directamente a ese niño, porque sabe que siempre está metido en esas historias. Pues en esta historia también está metido Irán, a pesar de que no está hablando, porque jamás directamente responde ante Irán. Y los dos filiales estatales de Irán, o que comparten intereses con Irán, porque se oponen también al tema del Daesh, son Qatar y en parte Turquía, porque están amenazados directamente. Bueno, Qatar y Turquía eran los antiguos socios de Hamás hasta esta reconciliación que tuvieron con Irán, y juntos están hablando de proponer una tregua a Israel. Y sería muy gracioso que de pronto los de Hamás propusieran una paz más duradera que la que proponen desde Ramallah, ¿no? O sea, es algo que suena extraño, pero Hamás necesita esta tregua de Israel para poder machacar y masacrar a sus propios enemigos internos, que son, como decimos, Daesh. Ya no estamos hablando ni de los viejos conocidos de la yihad islámica que de vez en cuando se portan mal y tiran un cohete a las espaldas de Hamás, ni por supuesto de los funcionarios trajeados de la autoridad palestina que le roban todo el dinero destinado a la reconstrucción, pero sobre los cuales ya se han tomado venganza en el pasado. Esos no son ningún problema para Hamás, como no lo es, por supuesto, ni Estados Unidos, ni Israel, ni ninguno de los enemigos declarados. El principal enemigo lo tienen dentro, y esta reunión en Qatar es el mejor signo de ese problema. No sé si llamarlo mejor, porque claro, sería muy malo para Hamás, pero lo que saldría de ahí, si triunfa Daesh, no sería nada bueno para nadie en el mundo. Seguimos. El Ministerio de Exteriores de Israel difundió esta semana un vídeo de humor en su página web oficial en la que se burla de periodistas que cubrieron la guerra de Gaza, omitiendo ver y contar la realidad de la franja. El vídeo, de 49 segundos de duración, titulado "Abre los ojos, el terrorismo gobierna en Gaza", de dibujos animados, se inicia con un periodista rubio con claro aspecto occidental que señala que está en el centro de Gaza, donde la gente trata de vivir sus vidas tranquilamente. Aquí no hay terroristas, solo gente normal. Mientras, tras él, pasea una mujer cubierta con un niqab y un miliciano con pasamontañas llega con un cohete en un hombro y lo lanza. En la siguiente imagen, el reportero aparece dentro de un túnel y explica que está en el sistema subterráneo de Gaza Ciudad, el primer metro palestino que llevará el transporte de Gaza al siglo XXI. A sus espaldas, milicianos encapuchados cargando misiles y armas automáticas entran al túnel siguiendo la dirección de un cartel que indica Israel. Otro plano muestra a un vendedor callejero con la bandera del arco iris del movimiento homosexual al que un encapuchado tapa la cabeza con un saco y se lo lleva a la fuerza entre gritos, mientras el periodista dice: "No hay ninguna duda de que la sociedad palestina aquí es liberal y pluralista y que jamás permite a todo el mundo vivir en dignidad". Al final, la supuesta cámara del reportero le da unas gafas y le dice: "Ponte esto, quizás así veas la realidad del régimen de Hamás", y se desmaya. La Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén mostró su sorpresa y alarma por esta producción. Bueno, yo puedo entender de que en general los ministerios de Asuntos Exteriores no se dediquen a hacer este tipo de vídeos. Entiendo que esto despierte sorpresa e incluso alarma en la Asociación de la Prensa Extranjera, pero lo que describen, a ver, lo que describen es lo que aquí hablamos día sí y día no,
en las noticias, cuando hablamos con Maya Gabriel en Revista de Medio Oriente, cuando hablamos con los gente que trabaja como periodista en la zona, que ha venido, que luego de salir de allí nos han contado qué es lo que realmente pasa en casa. Y esto no es ninguna exageración. Ojalá fuera una exageración. En realidad, este dibujo animado ni siquiera te hace sonreír o te causa gracia, sino que dices, es que es así. A ver, lo único que sí, que no es habitual que lo haga un Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo tendría que haber hecho algún otro organismo. Pues si esa es la crítica, entiendo que la Asociación de Prensa Extranjera tenga que responder con enfado. Pues yo estoy muy enfadado con la Asociación de la Prensa Extranjera antes de este vídeo. ¿Por qué no han sentido sorpresa y alarma ante la tergiversación de las noticias que llegaban desde Israel y que salen a todo el mundo, y a aquellos corresponsales que llegan y en el avión antes de aterrizar en Israel ya están escribiendo la crónica porque la tienen ya montada con su ideología y sus clichés de antemano? Así que bueno, pues chicos, si no os gusta eso, a dedicaros a otra cosa, porque de lo que se trata cuando uno es periodista es de hablar de la verdad, no de lo que uno quiere que sean las cosas. La unión de los dos frentes kurdo-árabes que rodean Tel Abyad se puede suponer en breve el fin del dominio de Daesh en esa localidad norteña siria fronteriza. Imágenes de milicianos de ambos frentes abrazándose han llenado de hurras las redes sociales. La otra fotografía del día ha sido la bandera rebelde siria ondeando 2 años después de la irrupción de Daesh en el paso fronterizo de Tel Abyad. Los miembros de Estado Islámico, que apenas oponen resistencia, están acorralados en la frontera turco-siria. La localidad reconquistada era la principal vía de suministro y de entrada de combatientes a los dominios de Daesh en Irak y Siria. La coalición internacional, liderada por Estados Unidos, también ha participado de la ofensiva, bombardeando posiciones yihadistas. A Daesh solo le queda Yarabulus en la frontera. Su pérdida dificultaría mucho la incorporación de nuevos combatientes extranjeros. Sin embargo, las derrotas sirias se han visto compensadas por los avances de Daesh en tierras iraquíes. Bueno, desde aquí felicitamos y nuestra enhorabuena a los kurdos, que son los únicos que están dando el callo en esta zona contra el Daesh. Y han tenido tanto éxito que han acorralado al Daesh contra la frontera turca. Y esto es lo que dimos la noticia ayer de la gente que está tratando de entrar atropelladamente en Turquía desde el norte de Siria, y señalábamos y recordábamos que esta guerra que lleva muchos años y esta gente en particular, estos 13.000, no se habían ido de Siria porque estaban colaborando con el Estado Islámico, con Daesh. Entonces estos, a pesar de que las noticias lo pintan como que están acorralados entre las armas de Daesh y los soldados turcos, en realidad las armas de Daesh están disparando al aire para armar un poco de bulla, pero son ellos mismos los que están tratando de huir hacia Turquía, escapando de la persecución de los kurdos que están conquistando o reconquistando el norte de Siria. Y los kurdos no están reconquistando el norte de Siria para el gobierno de Bashar al-Assad, que quede claro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que la frontera este coladero por donde pasaban los luchadores yihadistas, estos de los que hablamos siempre, que van desde Occidente y luego vuelven y son los retornados. Bueno, pues puede ser de que este chollo se acabe, que esta frontera esté controlada por los kurdos y que por ahí no pase ningún yihadista más. Y entonces el problema va a estar solamente centrado en Irak. Y va a haber un frente aparte, como antes, en Siria, porque el problema de Siria está sin resolver. Y esperamos que alguna vez pues el presidente Bashar al-Assad sea derrotado, pero no por este Estado Islámico, no por este Daesh, sino por fuerzas que busquen realmente una modernización y democratización del país. Respecto a Irak, pues la cosa está un poco más chunga, porque tenemos un Irak que con un gobierno títere de Irán, con fuerzas suníes y chiíes mezcladas, pero no juntas, o juntas pero no mezcladas,
luchando contra el Daesh, y a veces en estas luchas pues son hermanos contra hermanos o primos contra primos, y está muy poco claro cuál puede ser el futuro de lo que hasta ahora se llamó Irak, porque realmente yo creo que la única solución va a ser el desmembramiento. No olvidemos que Irak también es un invento, o sea, antes del siglo XX no existía Irak, existían distintas zonas de Mesopotamia, donde estaban en el sur era una cosa, en el medio otra, estaba el norte de los kurdos, etcétera. Así que posiblemente Irak, la única salida que tenga a esta guerra y a las futuras guerras sea pensarlo en otras proporciones y no como un país unitario que se creó en 1917 con un rey y del que el futuro es bastante turbio. Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora Raquel, que nos trae las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Es tiempo de hablar de cultura. Uh-huh. Y no sé, ¿con qué manifestación cultural empezamos? Pues empezamos con una conferencia, con una doble conferencia, que nos habla de los Benei Anusim, los que literalmente y en lengua hebrea serían los hijos de los forzados, aquellos que fueron obligados a abandonar el judaísmo. Es el término legal rabínico aplicado a un judío que ha sido obligado a abandonar su fe en contra de su voluntad y quien hace todo lo que está en su mano, en su poder, para continuar practicando el judaísmo bajo la condición de coerción. Esta doble conferencia se va a ofrecer en el Centro Sefarat Israel este 17 de junio a las 7 de la tarde. La primera de ellas está a cargo de dos buenos amigos, queridísimos amigos de Radio Sefarat, José Manuel Loureiro y Anion Barriuso, como saben, expertos en el estudio de los Anusim y ellos mismos pertenecientes a este grupo de personas. Su conferencia va a ser una especie de introducción al tema para luego pasar a la siguiente. El título de la conferencia de nuestros colaboradores son los Benei Anusim, los sefardíes conversos en el mundo ibérico. Después de esta intervención, 500 años de soledad, los Málaga, una familia de sefardíes conversos en el sur del Perú durante el siglo XVIII hasta nuestros días, será el tema de la charla de la conferencia que ofrecerá Luis Esteban González Manrique, que es periodista, escritor y actualmente redactor jefe del Informe Semanal de Política Exterior, editado por Estudios de Política Exterior en Madrid y colaborador del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales. Así que si les interesa el tema de los Benei Anusim, que sabemos que es un asunto que despierta muchísimo interés, bueno, pues les invitamos a participar en esta doble sesión de conferencias en torno a este tema. Muy bien, pues nada, los Anusim, que como muchos de ellos también podrán optar a la nacionalidad, aquellos que no sean españoles. Pues no lo sé exactamente, Jordi. Bueno, como no puede haber esa discriminación por temas de religión, y aunque ahora sean cristianos, podrían también optar. Pero bueno, por complicar un poquito más el tema, que creo que no está lo suficientemente complicado. ¿Te parece? Bueno, seguimos. Vamos a hablar del siguiente apunte de nuestra agenda cultural. Marcos Ricardo Barnatán presenta un nuevo libro. Ya saben que este escritor, poeta, novelista, ensayista, nació en Buenos Aires en 1946, pero reside en España, en nuestro país, desde hace muchísimos años, desde que era muy joven. Bueno, pues presenta Errante en la sombra, ese título con tantas evocaciones, ¿no? Sí. De tango. Bueno, pues lo publica El Desvelo Ediciones y se presenta también el miércoles 17 de junio a las 8 de la tarde en el Centro de Arte Moderno. Participan Lourdes Ortiz, la reconocida escritora, Luis Alberto Salcines, editor, y Claudio Pérez Mínguez, que es coordinador. Marcos Ricardo Barnatán, bueno, nos reúne en este Errante en la sombra los últimos relatos que ha escrito, dividiendo
su libro en dos partes, una más apegada a lo histórico y una segunda más relacionada con lo personal y concretamente con sus propias peripecias familiares. En las 9 entregas de este esperadísimo libro se alterna lo breve y lo muy breve, lo anecdótico personal con lo anecdótico histórico, todo ello mezclado o atravesado por un pozo incómodo y una vaga estela, nos dicen desde la editorial, que abandona tras de sí un rastro equívoco y evanescente. Hablaremos con el autor de este Errante en la sombra lo más pronto que podamos, así que hasta que podamos dedicarle un marcapáginas les invitamos a acudir a la presentación de Errante en la sombra de Marcos Ricardo Barnatán. Pues nada, expectantes estamos, Raquel, de que alcances a entrevistar a Marcos Ricardo Barnatán. Que no sea muy errante. No. Para Radio Sefarad. Bueno, y terminamos con una nota negativa, Jordi, de nuevo la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, en este caso en Colombia, ha pedido al artista colombiano Juanes que no se presente en Israel. Su petición ha alcanzado ya alrededor de 1.000 firmas de apoyo fuera y dentro del país de Colombia. Bueno, 1.000 firmas tampoco nos parece muchas. Un número muy elevado, pero aunque solo fuera una, bueno, pues lo que les comentamos siempre, que nos parece incomprensible que se quiera atacar a Israel a través de la cultura de los intelectuales o de los artistas, como en este caso Juanes. En la carta, en su habitual tono, bueno, pues le piden a Juanes que no asista porque Israel, ignorando las numerosas resoluciones de Naciones Unidas y violando los principales tratados de derecho internacional, dicen desde esta campaña, mantiene desde hace 7 décadas un régimen de ocupación militar, colonización de asentamientos y apartheid jurídico. Por eso, presentarse en este país significa invisibilizar esta realidad y ocultarla bajo un manto de cultura y multiculturalismo. No puede haber multiculturalismo en un territorio donde se niega, se invisibiliza y se ataca a una de las culturas existentes. Bueno, demuestra muchísimo conocimiento de la sociedad israelí los redactores de este tipo de cartas. La petición se hace en medio de una campaña, ya saben que han llevado a cabo artistas como Carlos Santana, Roger Waters, Elvis Costello, Lauryn Hill, etc. Es la misma campaña que ha recogido una petición de más de 10.000 firmas pidiéndole a Caetano Veloso y Gilberto Gil que no actuaran también en Israel. Una petición que a los dos artistas brasileños ha desatendido, como nos comentaba nuestro querido colaborador Alberto Milkevich la semana pasada. Así que solo comentarles que esta campaña BDS Colombia exhorta a Juanes a darles respuesta a esta petición y a pronunciarse públicamente en solidaridad con el sufrimiento de la población palestina. Asimismo, invita a todos los artistas colombianos a manifestar su rechazo al régimen de apartheid impuesto por el Estado israelí. Más de lo mismo. A mí me parece que incluso hay un poco de chantaje a los artistas con esto, Raquel, porque es una manera de decirle, ¿ves? Te dicen, diga públicamente que va a actuar en Israel y dígalo como una manera de decirle, va usted a quedar desprestigiado si va a Israel a actuar. Es un chantaje también lo que hay detrás de todo esto. En toda regla. Esperemos no sabemos lo que ha dicho Juanes. Todavía no, confiemos en su sensatez. Tampoco hay por qué decirlo todo el rato. Si es que, ¿sabes cómo te digo? Si parece que uno se tiene que reafirmar constantemente y como Sabina, que también tuvo que poner un montón de explicaciones cuando fue a actuar a Israel, ¿no? Bueno, no pasa nada, Sabina, a lo mejor fuiste por la pasta, tampoco pasa nada. No, en el caso de Sabina creo que no. Bueno, puso un montón de excusas, habló de un montón de cosas. Bueno, pero te quiero decir que tampoco sé si hace falta tener que atender a todas las peticiones del BDS, ni que el BDS fuera UNICEF, ¿sabes? O alguna organización importante, o ¿sabes? Es que no lo es. Bueno, así que esperemos a ver yo creo que lo mejor casi es no hacerles mucho Juanes. Caso y tampoco los artistas tienen que responder ante el BDS. Esto es lo que te quiero decir, ¿no? Yo ya lo he visto así ahora. No es una organización a la que hay que responder. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio, que decía mi abuela, eso creo ¿no? yo, ¿no? Pero bueno, porque a ver si ahora, a partir de ahora, cada artista internacional que va a actuar en Israel tiene que justificar por qué va. Es que no sé por qué. Y si van a China también hay que justificarlo. No lo sé. Por poner un ejemplo de muchos que podríamos poner, ¿no, claro. Jordi? Así que nada, bueno, BDS y tus cosas. Así, exigiendo cosas. Es que me hace gracia. Exigen cosas como si fueran... Son matones de una colegio, organización Jordi. importante, ¿sabes? Exigen una respuesta de Juanes. Bueno, te la daré si quiero, ¿no? Bueno, así que nada. Pues nada, Raquel, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.